Hola, bienvenidos, amados hermanos en Jesucristo, una vez más a su estudio bíblico. El día de hoy vamos a hablar o la secuencia de un tema que estábamos tratando, que es sobre los gigantes, los Nefilim. Todo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, para que esas personas entiendan que ya estamos en el fin de los tiempos y que tenemos que abrir los ojos a través del Espíritu Santo de Dios. Suscríbase al canal, Jesús viene ya. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar sobre el último tema, que es la parte 7 del tema de los gigantes. Amén. Amén. Es muy importante, amados hermanos, que en la Biblia menciona mucho la palabra gigantes. Ya en los estudios pasados hemos hablado que habían gigantes antes del diluvio. Ahora en este último estudio, todo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar sobre los gigantes después del diluvio. En la Biblia mencionas muchos versículos que narran sobre gigantes. Esos gigantes en esa época eran aproximadamente gigantes de 3, 4 metros de altura. Pero lo más importante, amados hermanos, es que en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, dice así la palabra: y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Por qué yo resalto este versículo? Porque desde hace muchos tiempos atrás, desde hace muchos siglos, los padres de la iglesia hablaban de estos temas, sobre los ángeles caídos, sobre el diluvio, sobre la maldad de los hombres y también pues sobre el engendramiento de gigantes antes y después del diluvio. Entonces, amados hermanos, esto no es nada nuevo que estamos realizando en este momento. Esto fue hace mucho tiempo, donde nuestros hermanos en Cristo, que eran los padres de la iglesia primitiva, ellos también estudiaban estos temas. Pero ¿por qué no se están desarrollando estos temas en la actualidad o en este momento? Porque la Biblia ha sido manipulada y también pues doctrinas de hombres han sido metidas en las iglesias cristianas. Y por eso hoy en día pues no se hablan de esos temas. Pocas iglesias hablan de ello. Verdaderos pastores en Jesucristo, que ellos saben que tienen que decir la verdad, lo hablan, pero muy pocas. Entonces en Eclesiastés pues nos habla la palabra de Dios que nada hay nuevo debajo del sol. O sea que para esto, para nosotros no es nada nuevo. Lo más importante, amados hermanos, también es que en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 10, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 10, dice así la palabra: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. Aquí en este versículo es muy importante resaltar los impíos y los entendidos. Esos impíos son los que no creen en el evangelio. Son esas personas incrédulas que andan por aquí o ambulando, estando muertos en vida, que no quieren entender las cosas de Dios y no quieren prestar mucha atención en eso.
Solamente prefieren estar en los placeres de la vida. Pero aquí es importante en este versículo, pero los entendidos comprenderán. Esos entendidos son esas personas que tienen humildad de corazón y pueden entender qué es lo que estamos hablando en este momento. Porque en un tiempo antiguo hubo un diluvio. Antes de ese diluvio también hubo otro juicio por Dios. Imagínense que hubieron también gigantes en cualquier lugar del mundo, en América del Norte, en América del Sur, en Centroamérica, en Europa, en todo el mundo, amados hermanos. Y las personas andan dormidas, solamente mirando cosas que no edifican. Amén. Entonces, amados hermanos, también es importante resaltar el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros, para poder entender estos temas, tenemos que tener fe, tenemos que creer en nuestro Dios Yahweh, creador de los cielos y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y también es importante, amados hermanos, en el libro de Judas, capítulo 1, o en la epístola de Judas, capítulo 1, versículo 22. Y dice así la palabra: algunos que dudan, convencerlos. No tan solo convencerlos de que se hicieron gigantes en un tiempo antiguo, ni tampoco convencerlos de que existió un diluvio, sino lo más importante aquí en la palabra es convencerlos porque Cristo viene pronto por su iglesia. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es importante, amados hermanos, que en la tierra existe el bien y el mal. Así como existe el bien y el mal en la parte física o en el espacio-tiempo, también existe el bien y el mal en la parte espiritual. Todo lo que se desarrolló en un tiempo antiguo en lo espiritual también afecta en lo físico, también afecta en lo terrenal. Por eso nosotros miramos muchas guerras, rumores de guerra, terremotos, personas que están totalmente pervertidas en la moral. Hay muchos robos, mucha delincuencia, mucha maldad. Y esas personas no entienden que son los designios del corazón de cada uno de ellos. Pero ellos no saben por qué ellos actúan de esa manera. Porque detrás de todo eso está Satanás, que Dios lo reprenda. Detrás de todo eso están los ángeles caídos con sus ejércitos de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es, pues, sorprendente lo que yo estoy hablando, pero hay personas que de pronto se reirán, de pronto no creerán, pero lo más importante para yo comprobarle todas estas cosas, amados hermanos en Cristo, es buscar la historia, buscar la arqueología, porque la arqueología y la historia se basan en la palabra. Por eso miramos pirámides de los aztecas, de los mayas, de los hindúes, miramos monumentos megalíticos que los historiadores no comprenden y no saben cómo hicieron todas esas cosas. Y lo más importante que ellos dicen es, como para tener una solución o resultado de eso es que los hicieron los extraterrestres, que los hicieron los ovnis. Y eso es una gran mentira del diablo. Eso es una gran mentira de Satanás.
Eso es una gran mentira también por medio de la manipulación de esta tierra, de este mundo, porque aquí en el mundo hay una simiente maldita, hay una simiente del diablo. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que reaccionar, tenemos que decirle al mundo a través de la palabra de Dios que Cristo viene pronto por su iglesia y que se arrepientan de corazón y vengan a los caminos del Señor. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, es importante pues hablar de la arqueología. El tema que vamos a tratar, amados hermanos, es el último tema de los gigantes, de los Nefilim. Amados hermanos, hay muchos eventos arqueológicos en esta tierra, en este mundo. Todas estas evidencias pues han sido ocultadas para negar una gran evidencia de que existieron gigantes. Existieron gigantes y esos gigantes eran gigantes anormales, no eran normales. Y las personas siempre se basan en que es la agromegalia. Y yo quiero, hermano, que usted entienda, con amor de Jesucristo, que es la agromegalia. La agromegalia es un desorden hormonal, es una enfermedad crónica causada por una lesión de la glándula pituitaria que se caracteriza por un aumento de tamaño de las manos, de los pies, de la mandíbula y de la nariz. Eso se llama agromegalia. En pocas palabras, esto se llama gigantismo. Amén. Entonces es importante también, pues, mirar esa evidencia y mostrarle a las personas, tanto del año 1918 a 1940, que existió un señor llamado Robert Wadlow. Él fue el hombre más alto del mundo, de la historia. Según el libro de los récords Guinness, fue conocido también como Alton Giant o el gigante de Alton. Amén. Amén. Tenía una estatura aproximada de 2,72 metros. En pocas palabras, medía 8 pies y 11 centímetros. Y un peso aproximado de 222 kilogramos, equivalentes a 488 libras. Amén. Amén. Pero ese joven llamado Robert Wadlow falleció a los 22 años. Amén. Hay otro que se llama John William Rogan. También tenía una estatura de 2,69 metros, equivalentes a 8 pies y 10 centímetros. Esto se llama, amados hermanos, gigantismo. Amén. Las personas de pronto comienzan como a mezclar, a decir que ese gigantismo estaba en la época antigua. Y no es así, amados hermanos. Porque ese señor Robert Wadlow no era malo, no era perverso. Amén. Amén. Sí, tenía pues un desorden hormonal, pero los que hablan en la Biblia eran gigantes anormales. Eran gigantes que comían carne humana. Eran gigantes que tomaban sangre, amados hermanos. Y no tan solo eso, comenzaban a hacer la maldad a los hombres y le quitaban la paz a los hombres. Nosotros tenemos que entender que esos gigantes eran o hacían parte de la simiente de la serpiente, del ADN de la simiente de Satanás.
de la cera, del esperma. Ahora, amados hermanos, hoy en día existe el canibalismo. También hay personas que comen carne, comen o toman sangre. Y eso lo hacen solamente las élites. En pocas palabras, las élites mundiales, que son las que están dominando el planeta, por decirlo así, la Tierra. Amén. Entonces, amados hermanos, es para abrir los ojos y entender que en este momento hay una simiente del diablo. Y esa simiente del diablo es la que está manipulando y está metiendo a las personas desde hace muchísimo tiempo, engañándonos a nosotros por medio de religiones, por medio de cosas, y la gente no entiende. Y eso se llama el sistema. Estamos siendo esclavizados, amados hermanos. Las personas que están en el mundo piensan que esa es la verdadera verdad. Y no es la verdad. Ese es un mundo de mentiras. Amén, amados hermanos. Entonces yo los invito, amados hermanos, que me acompañen pues a leer estos eventos arqueológicos para poder así entrar a la palabra de Dios. Amén. Y comenzamos así. En Italia, Maximinus Thras, llamado el César de Roma, fue encontrado un esqueleto de un gigante en la antigua Roma. No es un cuento, amados hermanos, es la verdad. El hombre debió ser un gigante en el siglo II. Su estatura era de 2.62 metros, 8,6 pies. En el año 235 al 238 después de Cristo. Este era un esqueleto de aspecto gigante, de aspecto aterrador y tamaño colosal, donde la historia lo confirma. O sea, en pocas palabras, ese esqueleto era de un emperador romano llamado Maximinus Thras. En Turquía, un esqueleto de 4,57 metros, equivalentes a 15 pies, encontrado en Turquía, al suroriente, a finales de los años 50, en el valle del río Éufrates. Muchas tumbas que contenían gigantes fueron descubiertas aquí durante la construcción de un camino. En Francia, un esqueleto de 5,94 metros, equivalentes a 19,6 pies, encontrado en el año 1577 después de Cristo, debajo de un roble desterrado en el cantón de Lucerna, en Francia, o sea, en límites con Suiza. Y en Francia, un esqueleto de 7,77 metros, equivalentes a 25 pies de alto, encontrado en el año de 1613, cerca del castillo de Chaumont, en Francia. Este fue documentado como un hallazgo completo. En Cartago, casi más allá de la comprensión humana, existen dos hallazgos de restos de esqueletos de gigantes de 11 metros, equivalentes a 36 pies, descubiertos por los cártagos en el periodo del año 200-600 antes de Cristo. Amén. Aquí la arqueología nos está demostrando que no eran gigantes ni de 3, ni de 4, ni de 5. Habían gigantes de 25 pies de altos. Y la pregunta es, ¿serían gigantes normales? ¿Serían personas
buenas. En Marruecos, en una zona próxima a la columna de Hércules, en una antigua cueva de Nador, Marruecos, llamado los gigantes de Nador, se hallaron restos de 3 esqueletos pertenecientes a una raza de gigantes. En Chenini, Túnez, se hallaron los restos de tumbas de gigantes. Estas contenían esqueletos de más de 3 metros de altura. En Sanmich, Siria, a 6 kilómetros de Safita, los arqueólogos han sacado a la luz hachas de 3.8 kilos de peso. Aquí ahora ya no estamos hablando pues de hombres de gran estatura, sino de armas, de hachas. Amén. Las encontradas en Ain Firitza, Marruecos al oriente, tiene 32 centímetros, o sea, esas hachas de longitud, 22 centímetros de anchura y pesan 4,2 kilos. Si partimos de la base de la estatura y la constitución normal del ser humano, los seres que utilizaron estos primitivos instrumentos tendrían que haber medido unos 4 metros de altura. En Estados Unidos, el condado norteamericano de Branford, Pensilvania, se hallaron en el año 1880 en un túmulo sepulcral cráneos humanos que mostraban cuernos de 5 centímetros. Ahora ya son gigantes con sus cráneos y con cachos. Cráneos humanos que mostraban cuernos de 5 centímetros situados encima de los arcos ciliares, o sea, la parte frontal. La altura de estos seres eran de 2,15 metros, o sea, eran altos. Estos huesos fueron enviados al American Investigation Museum de Filadelfia, donde se desaparecieron, o sea, fueron manipulados. Lo desaparecieron para no mostrar la evidencia. Amén, amados hermanos. Es importante, amados hermanos, que todo lo que estamos hablando es historia y arqueología. Amén. Hay unos gigantes que también en la historia, o sea, en arqueología mencionan que se llaman los gigantes con hileras de dientes, con 2 hileras de dientes. El 4 de febrero del 2016, gigantes encontrados en todo el mundo con doble enfilado de dientes, cabezas aplanadas, con 6 dedos y colmillos extremadamente grandes de 11 metros. Junto a ellos se han encontrado también objetos de igual grandes como lanzas, también espadas y hachas, entre otras cosas. Se han encontrado en la India, en el Tíbet, en China, en Sudamérica, en el África y también en México. Estos gigantes de 6 dedos encontraron gigantes de 6 dedos también encontrados, restos de un gigante en el condado de Antrim, en Irlanda, en el año 1985, en una mina. Se decía que el gigante medía 12 pies de alto y tenía 6 dedos en manos y pies. El peso del gigante era de 2 toneladas y se necesitó más de media docena de hombres usando una poderosa grúa para levantar el cuerpo. El gigante era para una exposición en Inglaterra, pero de alguna manera se perdió más adelante. Ahora, amados hermanos, usted me dirá, eso es imposible. Aunque usted no lo crea, esa foto existe.
Amén. En una gruta de Aitueca, en la antigua Unión Soviética, o sea, en Rusia, se hallaron esqueletos de hombres que medían entre 2,80 y 3 metros de altura. Presentaban 6 dedos en extremidades superiores e inferiores. O sea, lo que estamos leyendo es arqueología, donde esos gigantes tenían doble hilera de dientes y también tenían 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Amén. También encontramos aquí cráneos con cachos en la parte frontal. Amén. ¿Qué dice el historiador hebreo Yosef ben Mattityahu, más conocido como Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos? Vamos a ver qué va a hablar acá Flavio Josefo. Eso fue en el siglo I después de Cristo. En el libro 1, capítulo 1, página 74, dice así: pero viendo ellos, o sea, los gigantes, no cedían ante tal, sino que eran esclavos de sus propias conciencias y placeres malvados. De igual forma, el notable historiador judío mencionó a estos gigantes describiéndolos como poseedores de cuerpos tan grandes y de aspecto tan enteramente diferentes a las demás personas, que eran sorprendentes a la vista y terribles al oído. También afirman que en su época los huesos de los gigantes aún podían ser hallados. Amados hermanos, es importante como hermanos en Jesucristo entender todas estas cosas, que esto nos las tienen pues ocultas, no quieren sacar esto a la luz. Entonces dirán las personas, no, esto es una mentira. No, esto es la verdad. Ahorita vamos a hablar de la palabra de Dios. Amén. Ahora hay gigantes, amados hermanos. ¿A dónde? En México. Gigantes documentados en registros aztecas. Existen menciones de seres gigantescos en una infinidad de libros y manuscritos, amados hermanos, que son antiguos, lo cual demuestra no solo su existencia, sino la interacción que tenían con los humanos. También existen unos grabados o dibujos antiquísimos que describen escenas entre los hombres y gigantes. Los antiguos historiadores dibujaron escenas del asesinato de un gigante por parte de miembros de la cultura azteca. Así como en la actualidad, nosotros tomaríamos una fotografía o sacaríamos un video. En el pasado, esto era la manera de hacer que un relato o un evento perdure en el tiempo. Amén. Dibujándolo o escribiéndolo acerca de esas cosas que acontecieron. Hay un libro, amados hermanos, que se llama el Codes Ríos, o se llama así, Vaticano A. Es un libro de 101 páginas, compuesta de papel europeo y proveniente de la época colonial española. Actualmente se encuentra en la Biblioteca Vaticana, en Roma. Y se conoce también como el Codes Vaticanos. Algunos grabados del códice representan a guerreros aztecas matando y capturando un humanoide gigante. El nombre del gigante mencionado y escrito en un texto cerca de la imagen es Quinametsin. Así se llamaba el gigante. Quinametsin. Igualmente, de acuerdo con los relatos aztecas traducidos,
Luego de la invasión española, amados hermanos, un héroe azteca era un gigante llamado Tlilacatzin. Voy a pronunciar otra vez este nombre. Tlilacatzin, conté al principio. Esto se encuentra en la fascinante visión de los vencidos, o sea, un libro editado por Miguel León. Cuando los conquistadores entraron por primera vez a Tenochtitlán, no sé si han escuchado ese nombre, con intenciones hostiles a Tzilacatzin, el gigante, arrojó 3 piedras enormes que se dicen fueron utilizadas para construir los muros, haciendo que los españoles huyeran. O sea, en pocas palabras, los españoles en esa época también sabían de las cosas que pasaban. Usted no le causa tanto curiosidad, amado hermano, que ¿por qué? Porque el Vaticano sabe la verdad. El Vaticano sabe que existieron gigantes. El Vaticano sabe que tomaban sangre y comían carne. Amén, amados hermanos. Todo esto es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los gigantes Quinametzin, estos gigantes antiguos documentados en registros aztecas, relatan que en la era antigua construyeron la ciudad de Teotihuacán y la pirámide de Cholula por seres gigantes. Durante la invasión española, vieron los gigantes. En pocas palabras, aquí nos da pues una muestra más o una evidencia más que esos gigantes eran los que hacían todas esas construcciones megalíticas, o sea, las pirámides. Ahora yo le pregunto a ustedes, amados hermanos, porque también yo tengo que aprender de esto. Y entonces, ¿quién construyó las pirámides de Egipto? Y las personas que van allá le dirán, no, pues, los ovnis. Y eso no es la verdad, amados hermanos. Fueron gigantes que construyeron todas esas construcciones megalíticas. Amén. El historiador Diego Durán, historiador de los indios de una Nueva España, Durán escribió: no se puede negar que haya habido gigantes en este país. Puedo afirmar esto como un testigo ocular, porque he conocido hombres de estatura monstruosa aquí. Bernardino de Sahagún, que era un pionero de la antropología, en la página 90 dice o escribió: la gran pirámide que cabe repetirlo es la mayor que en el mundo se conoce. Para explicarse cómo pudo ser hecha, acude a la vieja y universal persuasión de una remota existencia de gigantes. Y aún parece ser cosa indecible asegurar que son edificados a mano. Edificaciones y construcciones realizadas a mano, amado hermano. Y cierto lo son, porque los que hicieron eran gigantes. Y aún esto se ve claro en el cerro o monte de Cholula, pues manifiesta estar hecho a mano, porque tienen adobes y encalados. Fray Bernardino de Sahagún afirma que los gigantes construyeron pirámides de Teotihuacán, y Fray Juan de Torquemada habla de uno llamado Seljúa, que construyó la pirámide de Cholula. Y estas pirámides también están alineadas con la constelación de Orión.
O sea, las pirámides de Egipto y las pirámides de México están alineadas con la constelación de Orión. Y la pregunta, amado hermano, ¿por qué están alineadas con la constelación de Orión? ¿Qué hay allí en esa constelación? ¿Para qué hicieron esas pirámides, amados hermanos? ¿Cuál es el propósito o la meta de que esos gigantes hicieron esas pirámides alineadas en la constelación de Orión? Ahora la pregunta que le voy a hacer a ustedes. ¿Quién era Orión? Era un hijo de Poseidón, dios del mar y de Gea. Al nacer creció tanto que comenzó a convertirse en un auténtico gigante. Era tan enorme que podía caminar por los mares profundos. Amén. Todo esto parece ciencia ficción, pero en la palabra de Dios dice que antes del diluvio existieron gigantes Nefilim. Esos gigantes eran enormes, de gran tamaño, y eran hombres de renombre, llamados así los titanes. Los que de pronto tú, amado hermano, escuchas en la mitología griega. Esos gigantes existieron. Esos gigantes fueron destruidos. ¿Por quién? Por nuestro Dios creador de los cielos y de la tierra. Porque era simiente de Satanás. Amados hermanos, es que esa simiente anda vivite coleando en la tierra. Amados hermanos, tenemos que despertar. Amén. Es importante, amados hermanos, también, pues entender que hay un libro que se llama el libro de Enoc. Hay un libro también llamado el libro de los gigantes. Amado hermano, es importante que el libro de Enoc habla sobre la caída de estos ángeles en el monte Hermón, donde vieron esas mujeres y se atrayeron por la belleza de esas mujeres y fornicaron con ellas y engendraron gigantes. Pero después del diluvio, amados hermanos, esa genética corrompida entra en el arca de Noé. Aunque tú no lo creas, esa genética estaba allí. ¿Por qué sabemos que esa genética estaba allí? Por medio del hijo de Noé, que se llamó Cam, que en el hebreo significa caliente. ¿Caliente en qué sentido? ¿Que estaba haciendo mucho sol? No. Caliente en depravación, en desorden emocional, atraído por la lujuria. Y sabemos que por medio de ese ADN nació un hijo llamado Canaán, donde ahí se desarrolló todos los cananeos y volvieron a surgir nuevamente gigantes. ¿Y por qué volvieron a surgir nuevamente gigantes? Porque los ángeles caídos, al observar la genética de ellos, decidieron descender nuevamente y procrear nuevamente gigantes. Amén. Amén.